tenemos esta bendición tan grande de poder leer la palabra de Dios. Voy a comenzar, hoy día debemos comenzar en el versículo 13, porque tengo anotado ahí, pero quiero hacer un recuento pequeño es del versículo 11. Dice así: entonces vi en el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Eh, Aquí estamos viendo entonces que hay una cosa muy especial. Dice el cielo abierto. Toda esta imagen la está mirando, la está viendo Juan en el cielo, ¿ya? Y ahí un caballo blanco. ¿El caballo qué simbolizaba? ¿Se acuerdan? El caballo simbolizaba la guerra, y el blanco era símbolo de victoria y también de pureza. Entonces, el caballo blanco aquí es símbolo de una guerra victoriosa. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ahora, lo que estuvimos hablando también de eso, acerca de que Cristo salió para conquistar a los hombres por medio del Evangelio, predicando el Evangelio, y aquí ahora sale para derrotar al oponente del Evangelio, ya que es, obviamente, en este caso, es Satanás y sus brazos, que son la primera bestia, que es el Imperio Romano, como la mano de Satanás, y la segunda bestia, que es la falsa doctrina, el falso profeta, ¿ya? Entonces, dice fiel y verdadero. Y habíamos leído algunos textos como, perdón, Apocalipsis 1:5, cuando estamos leyendo allí, dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Dice de Jesucristo, el testigo fiel. Aquí en el texto de Apocalipsis eh, 19:11 dice que se llama fiel y verdadero. Ahora, en el capítulo 3 del mismo libro de Apocalipsis, pero en el verso 7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero. Entonces, entre el capítulo 1, verso 5 y el 3:7 aparece la palabra fiel y verdadero, que es la misma palabra o frase que aparece en el capítulo 19, verso 11. ¿Ya? Ahora, es, en el versículo 14 del mismo libro, del mismo capítulo 3 dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Y ahí ahora aparece la palabra completa nuevamente, la frase testigo fiel y verdadero. ¿Ya? Eso es para ir recordando un poquito lo que estábamos analizando la semana pasada. Con justicia juzga y pelea, ¿ya? Según la enseñanza del Nuevo Testamento, eh, el Señor en su segunda venida no va a venir a pelear para juzgar. Eh, Perdón. Y dice, por eso aparece la interpretación correcta aplicada en los versículos, la pelea del juicio, el tiempo contra los enemigos. Ahora estamos viendo que va a terminar esta batalla contra los enemigos, y va a comenzar a hablar del juicio, pero del juicio final ya más adelante. Para recordar un poquito, ya el libro introdujo, ¿qué cosa? Al dragón y las dos bestias, y por fin la ramera de Babilonia. Ya entonces hemos visto que ha sido derrotado el, el dragón. Lo estuvimos leyendo creo que en el capítulo 12, leímos que fue derrotado, a ver si me acuerdo bien, en el capítulo 12, sí, en el verso 7 dice: después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, ahí se ve la derrota de Satanás, y obviamente también la derrota que va a haber con
los, la- el brazo armado que tiene, que es el Imperio Romano, el brazo armado de Satanás, la mano con la cual ejecuta cosas terrenales, y por otro lado, la falsa doctrina, que es el falso profeta, ¿ya? Entonces también son derrotados. ¿Qué más puedo decir de eso ya? Para recordar un poco. El 9:12 dice que sus ojos eran como llama de, perdón, 19:12. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Cuando uno observa aquí, eh, dice sus ojos como llama de fuego, o sea, habla de la omnisciencia penetrante, de con la mirada Dios puede conocer lo que el hombre tiene en su mente. Yo me estoy recordando en este momento lo que me parece que lo conversamos la semana pasada en Juan, capítulo 3, a ver, dice, a ver, sí, me parece que ese es Nicodemo, a ver, mm, Natanael, este es el caso. Dice en Juan capítulo 1, en el verso 43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, de Nazaret, ¿puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces aquí tenemos la, la confirmación de que la mirada de Jesús basta con que Jesús mire a una persona para que conozca lo que hay en su alma, en su corazón, en su espíritu. ¿Ya? Entonces esto simboliza esta mirada penetrante. Cuando dice el capítulo 19, en el verso 12 dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Las diademas eran coronas que se ponían los reyes, ¿ya? Y ¿cómo se llama? El, la, la, la- ah, la bestia tenía diademas en su frente, ¿ya? Pero eran 10 y por otro lado eran 7, pero no había ya muchas diademas, como dice aquí en el capítulo 19, verso 12. Dice, muchas diademas. ¿Por qué? Porque el reinado de Cristo es superior al reinado de los hombres y al reinado de Satanás. ¿Satanás sigue reinando hoy día? Sí. ¿Dónde? En los corazones desobedientes. A ver si un hermano puede leer ahí, hermana Ruth, ¿puede leer ahí, por favor? En, 19:12, hermano. sí, espérese un poco. Hermana Ruth, no me está escuchando. Aló, hermanito. Un momento, hermano, un momento. Por favor, orden. Vamos a leer ya. Se me fue la idea donde dije eso de las diademas. Se me fue la idea, ya. Dejémoslo ahí. Luego me acuerdo, hermana, y ahí le digo. Entonces, estamos hablando de la capacidad de Jesús, de Cristo, para conocer, ¿ya? A las personas con una mirada. Este lenguaje que aparece en el capítulo 19, verso 12, dice sus ojos eran como llama de fuego, está hablando de la omnisciencia, de la capacidad de penetrar la mente de las personas, ¿ya? Y tenía su nombre escrito, eh, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo.
había un nombre que nadie conocía, sino el mismo Cristo. Me acordé ahora, hermana, de lo que le iba a decir en cuanto a las diademas, ¿ya? Hermana Ruth, por favor, en el capítulo, en Efesios, capítulo 2, verso 1 y 2. Efesios 2, 1 y 2, Al tiro, hermano. por favor. No se le escucha, hermana. Está cortado, no se le escucha. Está cortado. Ahora No, siempre se le escucha muy cortado así. ¿Ya? Vamos a ver que otra hermana Luz Ari la tiene. Deje, hermana Luz, después lo vemos porque se le escucha muy cortado. Hermana Luz Ari, Efesios 2, Efesios 2, 1, ¿cierto? 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Muy bien, gracias, hermana. Ahí dice que el príncipe de las tinieblas, espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, lo que quería decir cuando hablé de las diademas, que todos tienen, los reyes tienen diademas, pero la bestia ya tenía 7 diademas, tenía 10 diademas, pero el Cristo tiene muchas diademas porque es el rey de reyes, que más abajo lo vamos a ver, y que reina en los corazones de los obedientes. El diablo tiene su propio imperio, pero reina en los corazones desobedientes, ¿ya? Esa es la idea que quería decir. Por favor, cuando, hermanitos lindos, usted sabe que los quiero mucho, pero por favor, cuando yo cite a un hermano para que lea ese hermano, porque así yo no me confundo y no estoy lidiando para que se haga lo que se lleve el orden. Por favor, disculpen. Entonces, dice aquí en el capítulo 12 que había diademas. El dragón tiene 7 diademas, ¿ya? En el versículo capítulo 12, ¿ya? Y en el verso 3 dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida eh, fue mortal. 12:3, 12:3. 12:3. Dice, también apareció otra señal en el cielo. Hay aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. ¿Ya? Entonces, ahí podemos ver que había reinado de parte de este dragón, de parte de Satanás. En otros lados aparece que son 10 diademas para la bestia. ¿Ya? Pero lo que vemos es que Jesús tiene más diademas, tiene muchas, porque su poder para reinar es mayor que lo que tiene Satanás, que lo que tiene la primera bestia, la segunda bestia, todo aquello. No hay nada que lo pueda superar. Ese es el punto que quiero ver allí. Ahora, ¿qué otra cosa más para recordar aquí? Bueno, vamos al 3, el 12:13. El 12:12 dice, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Ahora vamos a saber cuál es el nombre ese, ¿ya? En el verso 13 dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios. Es ese Verbo de Dios, cuando uno lee el libro de Juan, si pueden ir conmigo, por favor, capítulo 1, verso 1, el libro de Juan. Hermano Octavio, ¿está por ahí? Por favor. Amén, hermano. Si puede leer Juan, capítulo 1, verso 1, por favor. El Evangelio de Juan. Amén, hermanito. Quería decir, el primer verbo, el verbo era Dios.
Eh, eh, parece que Ya, el problema, voy a... hermano, En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. el verso 2, hermano, por favor, y 3, 2 y Este 3. era en el principio con Dios. El 3 también. Sí, por favor. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Gracias, hermano. Gracias, hermano Claudio. Bueno, el punto aquí que quiero mostrar es que, es que el Señor está por sobre todo, ¿ya? Él es Dios. Dice el verbo, dice el capítulo 19, verso 13 de Apocalipsis, estaba vestido de una ropa teñida de sangre. Ya vamos a hablar de eso. Y su nombre es el Verbo de Dios. Entonces, en Juan capítulo 1 verso 1 dice, en el principio era el verbo, ¿ya? Hablando de su estado eterno, de su condición eterna. Segundo, y el verbo era con Dios, hablando de su íntima relación con la deidad, la divinidad. ¿Se acuerdan del capítulo 2, verso 9 del libro de Colosenses? ¿Se acuerdan de ese texto que dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad? ¿Ya? Entonces, luego, leyendo el verso, capítulo 1, verso 1 de Juan, dice, y el verbo era Dios, hablando de su propia divinidad, de su propia deidad, de su naturaleza, ¿ya? Como divina. Entonces, cuando nosotros leemos aquí en el capítulo 19, verso 3, que dice, eh, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios, todo con mayúscula, está hablando de Cristo, de la divinidad, de la naturaleza propia de Él. Por eso, nadie puede conocer eso, sino Él mismo, el único que lo puede declarar. Ahora, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, dice, ¿y qué es lo que simboliza esto? La sangre que había sido derramada por el imperio romano, por Satanás, sangre de los mártires, de los siervos de Dios, de los que dieron la vida por la causa de Cristo, ahora está siendo vengada. Hay un texto ahí en el libro de Apocalipsis, hermano, en el capítulo 6, si no me equivoco, el verso 14, a ver si es cierto lo que estoy pensando. Eh, no, verso 10. ¿Alguien que no ha leído? Que lea, por favor. Hermana María Horta está por ahí. Sí, hermano. Por favor, puede leer Apocalipsis 6, verso 10 y 11. Sí. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Gracias, Maita. Lo que debiéramos haber leído en el 9, verso 9, dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y ahora, esos que están allí, esas almas, dice que clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra. La iglesia estaba en la tierra y sufre juntamente con el mundo, porque está en el mundo, aunque no es del mundo. Entonces, ahora, esa pregunta del verso 10 y ese reclamo que hacen las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, esa venganza llega ahora, llega. Dice el capítulo 19, verso 13, estaba vestido de una sangre, vestido de una ropa teñida en sangre. Y esa es la sangre, simbólicamente,
de los que habían derramado la sangre de los siervos de Dios. Eso es algo que nosotros tenemos que considerarlo. Hay un lenguaje que estaba leyendo en Isaías, capítulo 53, 63. 63, por favor, vayan conmigo ahí. Hay una hermana que pueda leer, hermana Jenny, por ahí está, por favor. Sí, señor, ¿me puede repetir de nuevo, mi hermano? Y me disculpa. Isaías capítulo 63, verso 1 al 6. Ahora mismo, sí, Isaías señor. 63, verso 1 al 6. Aquí hay un lenguaje muy similar ya a lo que estamos viendo ahora. 66 del 6. No, hermanita, 63, verso 1 al 6. Ok, perdón. Ok, 63 desde el 6, ¿hasta dónde? Mm, Estamos mal con el oído, hermanita. Verso 1 al 6. Ay, sí, amén. Ah, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropa como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el algar y de los pueblos nadie había conmigo los pies, ay, nadie había conmigo. Lo pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. De las misericordias de Jehová haré memoria Ahí de no, la... hermano. Ah, Hasta el me verso pasé. 6. Ay, 6. me pasé, perdón, me pasé. Sí, hermanita linda. Pero tenía Ay, muchas ganas de leer. Pero aquí lo que quiero mostrar es que hay una figura similar, semejante a la que estamos viendo en 19:13, cuando dice que estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Por qué se había ejecutado la venganza? ¿Ya? Y se había cobrado la sangre de los mártires, de los que habían estado reclamando venganza. ¿Ya? En el capítulo 6, versos 10 y 11 de Apocalipsis que acabábamos de leer. Entonces, este lenguaje es figura de una venganza que Dios puede hacer solamente, porque cuando los hombres nos vengamos de algún mal que nos hacen, a veces llegamos a ser injustos, o porque no cobramos todo, o porque cobramos más de lo que tenemos que cobrar. Pero en el caso de Dios, Él tiene la medida justa de la venganza, que cómo se debe aplicar, para aplicar justicia en recompensa de los que habían sufrido por la causa de Cristo. A eso estábamos refiriendo. Hay un texto que, a ver, dice, mía es la venganza, me parece que está aquí en Romanos, ¿ya? A ver si alguien se acuerda. Dice, está en Romanos 12, parece. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, eh, si, si dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres, ya. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está. Estoy leyendo el capítulo 12, verso 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Una cosa que a mí me enseña, por lo menos, que cuando alguien sufre el ataque
de una persona debe dejar la venganza que se haga con justicia en las manos de Dios. El apóstol Pablo cita este texto diciendo en el 12:18 de Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Tenemos que hacer el esfuerzo para mantener la paz, la buena relación con todos los hombres. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, volviendo al capítulo 19, que hemos leído, en el verso 13, podemos ver que primero la ropa vestida, este lenguaje figurado, es que vestía y que estaba teñida en sangre, es la venganza que Dios está aplicando por lo que le habían hecho a las almas que estaban en su presencia, cómo habían muerto tantas personas por la causa de Cristo. Ya lo leímos en el capítulo 6, versos 10 y 11. Luego, el nombre es que nadie conocía, es el Verbo de Dios, porque Cristo es Dios en toda su naturaleza, según el capítulo 2, verso 9 del libro de Colosenses. ¿Ya? En él habita corporalmente toda la divinidad, la deidad. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos? Tenemos aquí el caso victorioso entonces de Cristo. La palabra verbo expresa qué cosa. Esta habla de la idea de vehículo de pensamientos, como Cristo vino a revelarnos la mente de Dios, Él nos dio a conocer lo que había en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Usted le puede leer el capítulo 12, verso 2 del libro de Hebreos. A ver si alguien tiene por ahí, alguien que no haya leído. Eh, Hermano Invila, o hermano López, Jaime López, ¿lo tiene ahí? Después le paso al hermano Timbila. Hermanito, por favor, me repita. ¿Ya? Estamos viendo que en el capítulo 1 vamos a leer de nuevo en Juan, pero verso 1 al 14 vamos a leer, ¿ya? En el libro de Juan vamos a leer de nuevo, capítulo 1, verso 1 hasta el 14, para mostrar lo que realmente queremos decir. Desde el versículo 1 al 14, doy lectura a mi hermanito Néstor. Del libro de Juan, dice la palabra del Señor. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Muchísimas gracias, hermano Jaime. Aquí tenemos entonces una revelación completa de quién es el Cristo, quién es el Verbo.
el verbo es el mismo Dios. Y yo estaba leyendo un texto que me apareció en la mente. No se vayan de Juan, solamente para citar este texto de Romanos 9, verso 5, que dice, de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y el texto lo declara. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que Cristo es Dios. Entonces, cuando el libro de Juan, en el capítulo 1, del verso 1 en adelante al 14, que leyó el hermano Jaime, está hablando de este verbo, ya, este verbo que es eterno, este verbo que tiene una íntima relación con Dios por su propia deidad, y este verbo que era Dios en naturaleza, está aquí, está aquí. Entonces, para decir que su nombre es Dios, su nombre es el verbo de Dios, cuando dice el capítulo 19 de Apocalipsis, el verso 13, tenemos que ver que hay una expresión a través de Cristo, del pensamiento, de la revelación de la mente de Dios. Cuando Cristo viene a la tierra, trae un mensaje que Él mismo preparó antes de la creación del mundo. Ese mensaje es el Evangelio. El Evangelio es el poder para salvar al hombre, según podemos leer o hemos leído tantas veces en Romanos 1:16, cuando Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar. ¿A quién? Al judío primeramente y también al griego. Entonces ahí está el poder para salvar. Cristo no solamente preparó el plan de salvación antes de la fundación del mundo, sino también lo trajo a la tierra. Él es el portador de ese mensaje. Y luego, no solamente lo trae, sino que lo ejecuta en la cruz. Dice el capítulo 12, verso 2 del libro de Hebreos, que Él es el autor y consumador de la fe. Y ahí la fe, la palabra fe, se aplica al sistema de revelación que es el Evangelio. ¿Ya? Entonces, volviendo al capítulo 19 y al verso 13 del libro de Apocalipsis, dice, estaba vestido de una sangre teñida, de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Nadie conocía este nombre, como dice en el versículo 12, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, porque hay que ser Dios para conocer las cosas de Dios. Y Dios va a revelar y va a dar a conocer las cosas que Él quiere y que cree que son necesarias que nosotros conozcamos. Pero no conocemos todo lo de Dios nosotros, sino solamente Cristo lo conoce. El Espíritu Santo nos revela las cosas que Dios quiere que nosotros conozcamos. Entonces, ¿ustedes recuerdan el capítulo 29, verso 29 del libro de Deuteronomio? Dice que las cosas secretas de Dios, ¿a quién pertenecen? Pertenecen a Dios, ¿ya? Entonces, hay cosas que nunca vamos a conocer nosotros, porque Dios nos da a conocer lo que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para la salvación. Dice un texto ahí en el libro de Juan. Ahora está el hermano Tim Vila, por favor, si está por ahí. Sí, ahí lo veo. En el capítulo 20 y verso 30 al 31. ¿Está el hermano Luis Timbila? No, parece que no. Bueno, eh, hermano José, ¿puede leer ahí? José Osben o la hermana Ruth, a ver cómo funciona ahora. Hermanito, a ver Aló. qué me decía. Oye, 20 de Ya, hermano. Apocalipsis. a ver, ¿qué me está hablando? No sé si me está... José José Quiñones. Osben. No, le estaba diciendo a la al hermano Osben que leyera, por favor. Después hermano Quiñones, ¿ya? Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios,
y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Gracias, hermano José, muchas gracias. ¿Por qué cito este texto? Dice que hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. O sea, hay cosas que Dios hizo y que nosotros no las vamos a conocer, que Cristo hizo. Pero nos reveló qué cosa, las cosas que nosotros necesitamos para tener la salvación. Dice el verso 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, cuando hablamos en el capítulo 19 de Apocalipsis y en el verso 12, en la parte final, que dice que tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, nosotros podemos ver que ese nombre es revelado solamente por él. En el versículo 16, 19-16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, Cristo es el Verbo de Dios, Cristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, está por sobre todos los reyes de la tierra, ¿ya? No hay nadie que tenga más poder que Él. Y este rey es el que está aplicando el castigo con su ejército sobre todas las naciones y específicamente sobre el Imperio Romano, que habían hecho sufrir y habían cortado la vida en la tierra de muchos siervos de Dios. Eso es lo que vamos viendo allí, ¿ya? La revelación de la verdad, ¿ya? Lucha contra el error. En el 19:14 dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Habíamos visto nosotros en el capítulo 19, verso 8, dice, a ver, el verso 7. Ahora sí, hermano Timbila, ahora sí que está por ahí. No sé si la escuché en delante, parece que habló, no sé. Bueno, Hermanito, dígame, ¿cuál verso? hermanito, ¿puede leer, por favor, 19, verso 7 y 8? Apocalipsis 19, 7 y 8. Apocalipsis 19, 7 y 8. Sí. Ya, estamos. Apocalipsis capítulo 19, versos 7 y 8 dice la palabra de Dios. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Aquí nosotros vemos lo que está diciendo también en este versículo 8 específicamente. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. En el versículo 14 dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. No solamente el blanco representaba la pureza, sino también estaba asociado con la guerra, una guerra victoriosa, ¿ya? Ahora, esto que tenemos aquí nosotros, en cuanto al ejército de los cielos, hay un ejército interminable que tiene Dios, ¿ya? Pero este ejército está vestido de acciones de acuerdo a la voluntad de Dios. Como dice Efesios 2:10, dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿ya? Y esas son las que se practican y practican los cristianos todo el tiempo, ¿ya? Siempre, permanentemente. Entonces, estaba leyendo sobre el lino. Yo no sé qué es lo que significa el lino. Así que dije, me voy a poner a leer. Siempre he escuchado
que la gente compraba ropa de lino. Pero ¿de dónde sacaron el lino? ¿Y qué significaba el lino? Voy a estudiarlo, voy a conocerlo. Entonces me puse a leer y a buscar qué significaba y de dónde procedía el lino. Y me dice que en los diccionarios que es una planta herbácea, ¿ya? Y que tiene un tallo que es de puros, y como decimos en Chile, hilachas, hilos, ¿ya? Y que era como media espinúa, así, ¿ya? Como espinas chiquititas, ¿ya? Y que la usa mucho la industria textil, donde fabrican telas, y que era, y es una tela que es abrigada en invierno y fresca en el verano, ¿ya? Ahora, la calidad de esa tela la usaban en esos tiempos solamente las personas que tenían el poder económico, ¿ya? Y los que eran de alta sociedad y de alcurnia, ¿ya? Y entonces no la usaba cualquiera. Pues bien, esto no la llevaba cualquiera, este vestimenta espiritual, que es el lino fino, ¿ya? Puro, resplandeciente, sino solamente los hijos de Dios, los siervos de Dios. Bueno, nosotros también tenemos que vestirnos de lino fino, espiritualmente hablando, asociándonos con las cosas de Dios, ya haciendo las obras que Dios ha mandado. Entonces ahí estuve aprendiendo acerca de lo que es el lino. Ya, y le seguían, dice, en caballos blancos. O sea, el que iba a la cabeza, el que iba capitaneando ya este ejército, como se acostumbraba en los ejércitos antiguos, ¿ya? De que el rey era el que iba adelante a la batalla. No iba escondiéndose. El único que se escondió fue David, ¿ya? ¿Se acuerdan ustedes de ese detalle cuando tuvo problemas con Urías, el esposo de Betsabé y todo eso, ¿ya? Entonces, tenemos esto. Le seguían en caballos blancos. Verso, ahora, ay, perdón. Dice el capítulo de Filipenses 3:20, de Filipenses 3:20. Vamos allí, por favor. Ahora, hermano José, por favor, José Quiñones, por favor. Hermanito. Filipenses 3:20. Sí, Dice así, hermano, la palabra de Dios. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el 21 también, hermano, por favor. el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Muy bien, gracias, hermanito. Muchas gracias. Mire, ahora aquí estamos hablando de la composición de los santos, quienes siguen a Cristo en la pelea victoriosa contra las dos bestias. Hablaba de la bestia uno era Roma y la bestia 2 era el falso profeta que involucra la falsa doctrina. Ya en el capítulo 13 hablábamos en el versículo 11 que esta segunda bestia tenía aspecto y hablaba como cordero. El cordero era símbolo de la religión, por si acaso, ¿ya? Entonces era la falsa religión, la falsa enseñanza. Ahora, volviendo al capítulo 3, verso 20 de Filipenses. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también, dice, esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La ciudadanía de los cristianos no está en la tierra. Estamos de paso aquí, somos peregrinos, ¿ya? No somos, no vamos a quedarnos para siempre en esta tierra. Nuestro cuerpo se quedará físico, pero nuestro cuerpo espiritual, dice, irá a la eternidad. Dice el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hay varios textos otros que podíamos ir citando, pero déjeme ver un poquito
en el capítulo, ya hemos leído varias veces a Daniel, pero en el capítulo 10 y en el versículo, perdón, 7:10, 7:10, dice aquí, Daniel 7:9 dice, estuve mirando hasta que fueran puestos los tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él, el cual se sentó y los libros fueron abiertos. Y aquí hablamos en respecto del trono y de los ejércitos que están con él. Y cuando dice el verso 14, 19-14, dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo. Entonces, todo esto tiene que ver con una guerra que es de orden espiritual, no es una guerra física que hay en este momento, ¿ya? De orden espiritual. Y el lenguaje que se usa para darnos a entender de alguna manera que nosotros podamos comprender las acciones de Dios, porque si no, no lo podríamos comprender. Entonces, Dios usa un lenguaje especial que simbólicamente representa esta batalla entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, ¿ya? Y de la venganza que Dios va a hacer por todos los suyos que han sufrido a manos de Satanás, de la primera y la segunda bestia, ¿ya? Dios va a ejercer la venganza. Y para eso dice, como dice el texto, en el verso 14, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿A quién? Al que estaba en el versículo 11, montado en un caballo blanco y que se llama fiel y verdadero y que era Jesucristo, según leímos en Apocalipsis capítulo 1, verso 5, capítulo 3, verso 7 y capítulo 3, verso 10. ¿Ya? Ya lo pasamos eso ya. ¿Qué más puedo decir sobre eso? A ver, dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Cuando habla, hermanos, de la espada aguda, ya creo yo que ustedes tienen en la mente algún versículo que habla de la espada, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 6 del libro de Efesios, a ver, alguna hermanita, hermano que no haya leído, pues me gusta que participe lo más que se pueda. Alguien que no haya leído, por favor. Hermana Caridad, Caridad Gómez, ¿usted no ha leído? Aquí estoy, hermano. Efesios me dijo. Efesios capítulo 6, verso 17, por favor. Perfecto. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, gracias, hermanita. Aquí se identifica la espada como la palabra de Dios. La palabra de Dios que es el medio con el cual Dios, primero por un lado, llama a los hombres a la salvación y por otro lado es con el arma que lucha contra el enemigo. ¿Ya? En este caso este es el mismo evangelio. Esta es la buena noticia que Dios nos da. Entonces, hay otro texto que está en Hebreos capítulo 4, versos 11 y 12. ¿Alguna hermana que no haya leído, hermano Mercedes, hermana Mercedes Proaño? ¿Está ahí? Yo no sé cuándo los hermanos están o no están porque se me esconden. Ahí. No, no hay. Lady, Cantazo, Sí. ya por favor. Por favor. ¿Qué libro me dijo? Hebreos capítulo 4, verso 12 y 13, por favor. Hebreos
capítulo 4, Ya, versos 12 y 13. ya. Dice así la palabra de Dios. Porque la, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y cierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Muchas gracias, hermanita. Muchas gracias. Cuando dice aquí el texto nuevamente, el texto del 4:12 de Hebreo dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No es una palabra muerta la palabra de Dios, ¿ya? No es una palabra inútil, ineficaz, no. Viva y es eficaz. Luego dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Y luego nuevamente usa ese lenguaje para identificar la palabra de Dios. Hace muchos años, no sé si les conté, que estoy hablando de 46 años más o menos atrás, cuando vine a ser miembro de la iglesia, escuché al predicador hablar y era que me estaba dibujando mi vida ahí adelante. Y yo pensaba y decía, pero ¿cómo este hombre sabe todo lo que yo hago? ¿Habrá ido a hablar con mi señora? Y sacaba cuentas si había ido o no había ido y lo buscaba por todos lados. Después, ¿le habrá contado a mi mamá? Hasta que un día leyendo este versículo me di cuenta que no, que el predicador no había ido a averiguar nada, sino que Dios conocía mi vida y me estaba revelando aquí quién era yo a través de su palabra, ¿ya? De las cosas como yo apreciaba y vivía el mundo y cómo me comportaba y todo eso. Entonces, la palabra de Dios tiene ese poder. Dice, es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ya hablamos de Natanael y Jesús en delante, ¿no? En el capítulo 1 del libro de Juan. Así Dios también, a través de su palabra, penetra en nuestros corazones y nos declara quiénes somos y qué es lo que hacemos, cómo vivimos, qué obras son las nuestras y son las obras que Dios creó en Cristo Jesús para que nosotros anduviéramos en ellas, según leí, cité capítulo 2 de Efesios, verso 10 en delante, ¿ya? O si son las malas obras, como las de Caín, que odiaba y mató a su hermano, de acuerdo al capítulo 2, verso 12 de segunda de Juan o de primera de Juan. Entonces, decía yo, ¿qué pasará? No, Dios nos está mostrando quiénes somos en la realidad a través de su palabra. Y a través de su palabra está destruyendo las obras de los enemigos del diablo. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, cuando estamos hablando acerca de que capítulo 19, verso 15 de Apocalipsis, de que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro, esa espada aguda es la palabra de Dios, ¿ya? Es la palabra de Dios. En el capítulo 1 de Apocalipsis y en el verso 16 dice, sí, dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Esa es la palabra que sale de la boca de Dios, la espada aguda de 2 filos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estamos conociendo la voluntad de Dios, estudiando la palabra de Dios, los pensamientos de Dios, que son revelados por el Espíritu Santo a los apóstoles, y los apóstoles, teniendo la mente de Dios, nos dicen las cosas que nosotros debemos hacer y las que no debemos hacer, entonces es la palabra de Dios, es la espada de 2 filos, con la que Dios penetra hasta partir el alma y los tuétanos, o sea, hasta la médula de los huesos, lo más profundo, ¿ya? Entonces, ¿qué más podemos decir sobre eso? Tenemos todo eso en mente, ¿ya? Y dice,
Vuelvo al capítulo 19, verso 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Hay otros textos que me gustaría citar, ¿ya? Por ejemplo, en el capítulo 17 que tengo aquí del libro de Apocalipsis, en el verso 14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Entonces, tenemos que identificarnos nosotros, hermanos, con las vestiduras blancas, con el lino fino, ¿ya? Tenemos que identificarnos nosotros con parte del ejército de Dios que hoy día está dando la batalla para vencer al enemigo y ganar almas para Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios es el arma que tenemos que usar todos los cristianos para salvarnos por un lado nosotros y para ayudar a salvar a otros y rechazar todos los ataques malignos del enemigo que es Satanás. Vamos a dejar hasta aquí hoy día. Comenzaremos el verso 16 la próxima semana, si Dios lo permite, hermano Jaime.